Reddit pregunta: ¿qué hizo alguien que te convenció de que era un completo psicópata? Una vez, cuando tenía como noviembre de 12 años, una amiga de la familia me pidió que le robara pastillas para el dolor a mi abuelo a cambio de tener intimidad con su hijo de 17 años. En ese momento, no sabía qué era tener intimidad. Se lo conté a mi mamá. La forma en que podía cambiar instantáneamente su personalidad cuando estaba frente a otra persona. Activaba el encanto y de repente se convertía en la maestra amorosa que todos creían que era, mientras que a puerta cerrada era la abusadora de niños más horrible del mundo. Era casi surrealista ver lo rápido que podía cambiar su personalidad para ser alguien a quien todos amaban y admiraban. En la guardería donde trabajaba, había una mujer que venía a recoger a su hijastra de 3 años. Era su madrastra, y sinceramente, era una de las personas más odiosas que he conocido. Cada vez que aparecía, teníamos que caminar sobre cáscaras de huevo, medir nuestras palabras, nuestro tono, incluso nuestras expresiones. Todo debía ser cuidadosamente filtrado, porque cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica hacia la niña se traducía en un castigo inmediato por parte de esta mujer. Recuerdo una ocasión en particular. Mencionamos que la niña había empujado a otro niño mientras jugaban, sin darle mucha importancia, como parte de la socialización típica entre pequeños. Pero la madrastra reaccionó con una frialdad escalofriante. En lugar de hablar con la niña, le dio una nalgada allí mismo, frente a nosotros, como si buscara dejar claro quién mandaba. Pero eso no era lo único inquietante. Había comportamientos que nos parecían profundamente perturbadores. Aunque la niña ya estaba completamente entrenada para ir al baño y no usaba pañal durante el día, la madrastra insistía, sin excepción, en que le pusiéramos uno antes de entregársela. Si por alguna razón se nos olvidaba, lo primero que hacía al llegar era cambiarla y ponerle uno ella misma. No se trataba de un pañal tipo pull-up para niños en transición, sino de un pañal de bebé, de los grandes y gruesos. Todo indicaba que no era por necesidad, sino por humillación. Y lo más inquietante, lo hacía con una sonrisa satisfecha, como si disfrutara ese momento de control. Hablamos con el padre de la niña, preocupados por lo que veíamos. Le contamos con honestidad lo que estaba ocurriendo, esperando que reaccionara, pero su respuesta fue la negación total. No creyó una sola palabra. Defendió a su esposa como si estuviéramos exagerando o inventando cosas. Unos días después, ambos vinieron juntos a recoger a la niña. Pero lo que vimos fue desconcertante. Esa mujer, normalmente fría y cruel, apareció transformada. Era como si de pronto se hubiera convertido en Mary Poppins, amable, dulce, cariñosa. Su actitud era completamente diferente. Sonreía, hablaba con voz suave, incluso se agachó para abrazar a la niña con afecto. Nos dejó sin palabras, pero esa actuación duró poco. Al día siguiente, todo volvió a ser como antes. El mismo desprecio, la misma dureza, la misma actitud controladora. El cambio había sido únicamente para impresionar al padre. Fue entonces cuando entendimos que no solo estábamos lidiando con una persona difícil, sino con alguien que manipulaba a su entorno y disfrutaba ejercer poder sobre una niña indefensa. Nunca la olvidaré. Un hombre de 48 años presumiendo a su suegra sobre su enriquecimiento después de la muerte de su esposa. Sí, él es mi padre. Sí, mi madre se volvió loca viviendo con él. Conocí a un tipo que le echaba flores a su jefe, que era como su mentor. Ni siquiera un año después, el tipo se apoderó por completo de la vida de su jefe. Se acostó con su esposa e incitó el divorcio, luchó por la custodia completa de los hijos de su jefe y logró que le dijeran papá. Tomó el puesto de su jefe en el trabajo después de que el tipo se estresó tanto con la batalla por la custodia que pidió otro puesto. La esposa se quedó con la casa en el divorcio, así que también se quedó con eso, si mal no recuerdo. Han pasado 4 años y todavía están entrando y saliendo de la corte. Cuando mi grupo de amigos tenía 18 o 19 años, la edad legal para beber en el Reino Unido, fuimos al centro de la ciudad a emborracharnos. Después de ir a unos cuantos bares / discotecas, compramos comida, McDonald's. Uno de mis amigos, en ese momento, vomitó en la bolsa de papel.
Luego vio a un indigente y le dio la bolsa, a lo que el hombre pensó que le habían regalado comida y le dio las gracias. Mi corazón se murió un poco y, por ser demasiado joven y estar en shock, simplemente me fui de la escena con el grupo. Mi amigo fue el único que se rió, los demás mencionaron que eso estaba mal y era una pero él se lo tomó a la ligera. Me alegro de que ya no sea mi amigo. Estaba con mi mejor amiga cuando me dijo que quería ir a dar una vuelta por unos caminos de tierra con un par de tipos que conocía. Yo pensé, dale, ok, como sea. Nos subimos a una Ford Bronco y empezamos a recorrer los caminos escuchando música. Todo parecía una típica salida sin mucho rumbo. De repente, la camioneta se detiene de golpe y los dos tipos gritan, zarigüeya. Y salen corriendo como si se tratara de algo urgente. Me bajé también, pensando que habían visto una zarigüeya herida y querían ayudarla. Pero no. Nada que ver. Lo que querían era pisarla hasta matarla. Y eso fue exactamente lo que hicieron, mientras yo gritaba y lloraba, completamente en shock. Fue una de las escenas más horribles que he presenciado. Ellos reían mientras la golpeaban, como si fuera un juego, como si no acabaran de torturar a un animal indefenso que no les había hecho absolutamente nada. Lo más perturbador fue ver cuánto lo disfrutaban. Mi amiga, en lugar de estar igual de afectada que yo, trató de restarle importancia. Me dijo cosas como, ay, ya pasó, o no hagas tanto drama. Para mí, eso fue una traición. Le pedí que me llevaran de vuelta, que no quería seguir allí, que solo quería irme a casa. Pero no quisieron. Dijeron que aún era temprano, que querían seguir dando vueltas. Tuve que quedarme atrapada en esa camioneta con esos idiotas hasta que se les diera la gana de terminar la noche. Lo único que pude hacer fue intentar arruinarles la noche de cualquier forma posible, esperando que se cansaran rápido. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente, tan atrapada. Hasta el día de hoy, nunca he olvidado esa sensación ni la expresión en sus caras mientras mataban a ese animal. Fue la primera vez que vi de cerca lo que es la crueldad gratuita. Gente que disfruta del sufrimiento de un ser vivo, solo porque puede. Edito para agregar que esto ocurrió hace más de 30 años. Era otra época. Los celulares aún no existían, al menos no como los conocemos hoy. Faltaban al menos un par de años para que se empezaran a ver, así que no había forma fácil de pedir ayuda o llamar a alguien. Solo me quedó aguantar y esperar que acabara. Estaba teniendo una conversación con un tipo rico, y me contó que él y su abuelo tenían empresas donde se metían en cosas como trabajo de mercenarios, sitios de apuestas online, casinos, etc. Cuando le pregunté si se sentía culpable por hacer esas cosas turbias, me dijo que no le importaban los plebeyos, y directamente dijo que solo le importaban las cosas que le daban utilidad financiera. También añadió que su abuelo le iba a dar el control de las empresas después de que muriera, y no a su padre, porque a su padre lo veían como demasiado débil y blando para dirigir los negocios. Supongo que quiso decir que su padre sí tenía empatía, a diferencia de ellos dos. Cuando estaba en tercer grado, tuve una maestra que era muy estricta. En general, parecía una maestra normal, exigente, seria, algo dura, pero nada que pareciera fuera de lo común. Eso cambió completamente cuando se trataba de un compañero en particular. Era un niño diferente. Aunque en ese entonces no entendíamos mucho sobre diagnósticos o dificultades de aprendizaje, sabíamos que le costaba más que a los demás. Le costaba hablar con fluidez, seguir instrucciones, concentrarse. A veces parecía que estaba en otro mundo. A pesar de eso, intentaba hacer su trabajo. La maestra lo obligaba a escribir, a hacer matemáticas, y él lo intentaba, pero se trababa, cometía errores o se frustraba con facilidad. Y ahí es cuando todo se volvía aterrador. Ella perdía el control. Le gritaba como si estuviera desafiándola a propósito, como si su dificultad para aprender fuera una falta de respeto personal hacia ella. Le chiflaba como a un animal. Decía que no prestaba atención, que era flojo, que no quería estudiar. Lo empujaba, lo arrastraba por el salón, lo levantaba del asiento con una fuerza que a veces parecía innecesaria y cruel.
Todos nosotros, niños de 8 o 9 años, nos quedábamos en silencio, sentados en nuestros escritorios, con la mirada fija hacia abajo, llorando de miedo, sin atrevernos a movernos. Recuerdo un día en particular que no puedo olvidar. Él había cometido un error en una tarea de matemáticas. Ella lo agarró con fuerza, le gritó y le rasgó parte de la camisa mientras vociferaba: te voy a arrancar la ropa y todos los estudiantes pasarán por tu lado escupiéndote porque no tienes vergüenza. Si tuvieras vergüenza, estudiarías. Fue una escena violenta, inhumana, y la forma en que lo decía, como si realmente creyera que eso lo haría aprender. Después de eso, él dejó de venir. Creo que pasaron 1 o 2 meses desde que comenzó ese ciclo de abuso hasta que simplemente ya no volvió. Nadie dijo nada. Nadie preguntó. Y nadie nos explicó por qué. Años después, cuando fui mayor, me pregunté muchas veces por qué nunca le conté a mi mamá lo que estaba pasando. ¿Por qué nadie lo hizo? Creo que, en esa edad, creíamos que si una maestra actuaba así, debía tener razón. Que si ella decía que él era flojo o irrespetuoso, entonces eso debía ser verdad. Éramos niños, y pensábamos que los adultos siempre sabían lo que hacían. Hoy sé que eso no era educación. Era abuso. Y que aquel niño, como muchos otros, necesitaba apoyo, paciencia y comprensión. No gritos. No violencia. No vergüenza. A veces me pregunto qué fue de él, y si logró encontrar un lugar donde pudiera aprender sin miedo. Una historia de la relación de una amiga con su ahora exnovio. En algunos de sus momentos difíciles, él la sorprendió con un perro para tratar de reavivar el amor en la relación. Cuando ella finalmente decidió terminar con él amenazó con abandonar al perro a la orilla del camino si ella no se quedaba porque ya no le servía el perro. Realmente usó al perro como chantaje si ella alguna vez intentaba dejarlo. Mi mamá, que ya no es mi mamá, compró gatos solo porque planeaba matarlos. Ella no quería que mi hermano menor creciera siendo un maricón porque se atrevió a llorar por su pez dorado cuando tenía como 6 años. También, la rara, años después, tiró al gato a la calle porque estaba harta de que intentara escaparse entre sus piernas al porche. Lo dejó muriéndose de hambre durante varias semanas afuera para que otros gatos lo lastimaran. Y luego, cuando lo dejó entrar de nuevo, lo volvió a tirar, alegando que se orinó en un amor. Todo el tiempo sabía que lo encerraba en el baño sin ningún lugar para ir al baño, así que solo estaba buscando una excusa porque ni siquiera le dio al gato una caja de arena. Cada vez que pienso en ese gato, recuerdo cómo realmente me impulsa a no considerarla nunca más como familia. Mis vecinos de al lado tenían una forma súper rara de castigar a su hija. Literalmente la dejaban afuera de la casa por horas, desnuda. Nunca dije nada porque era muy chico, pero mis papás tampoco dijeron nada, aunque la escuchábamos gritar. Edith, recién me di cuenta como 1 hora después que me fui por las ramas, perdón. Supongo que lo vi como comportamiento psicópata. Me tiemblan un poco las manos mientras escribo esto, porque nunca he contado esta historia a nadie más que a mi terapeuta, pero mi papá, que era un abusivo, me castigaba así unas cuantas veces cuando era niño. Me sacaba a la fuerza de la ducha y me echaba a la calle. Lloraba como 1 hora, completamente empapado, hasta que me daba cuenta de que nadie me iba a ayudar en el edificio. Entonces me dormía en las escaleras. Hasta la mañana siguiente, cuando me volvía a meter a la fuerza y me daba una paliza antes de irse a trabajar. Me dio fiebre y resfriados horribles varias veces por eso. No hace falta decir que ese hombre era un psicópata. Edith, gracias por todas sus amables respuestas y buenos deseos. Desafortunadamente, mi papá todavía está vivo y coleando. Usé el pasado principalmente porque llevo unos cuantos años sin tener contacto con él. Ahora estoy ayudando a mi mamá a salir de su control financiero, así que espero que en unos años más podamos ser verdaderamente independientes de ese monstruo. Realmente aprecio toda la buena voluntad expresada aquí, ya que estoy seguro de que mi yo de niño también estaría increíblemente agradecido. Les deseo a todos lo mejor. Mi primo mayor se aventó un monólogo llorón sobre cómo extrañaba a su difunto padre frente a un montón de gente, y luego, en cuanto se fueron, se burló y dijo, no servía nada cuando estaba vivo, pero ahora sí que ayuda.
Eran un jefe, y se rieron y dijeron algo como lo mejor del trabajo, eso después de hacer llorar a una empleada joven en una reunión pública. Más que nada un sociópata, pero... Una vez tuve una conversación en un bar con alguien que luego me contó que está agradecido de que exista un sistema legal en el que puede apoyarse moralmente, porque él mismo no tiene emociones ni sentimientos morales y que tiene una curiosidad morbosa y, de lo contrario, asesinaría a alguien. También me dijo que había matado ranas cuando era niño y luego las había abierto. Tenía esa atmósfera fría a su alrededor y era tan extraño que funcionaba únicamente mecánicamente con la ayuda de un conjunto de reglas y el miedo a ser encarcelado. Le creí totalmente que asesinaría a alguien. Me mareé por la conversación espeluznante, le dije que no quería tener nada que ver con él e inmediatamente me fui del bar. Durante semanas miraba por encima del hombro cuando caminaba por las calles. Este post me hizo acordarme que maltratar animales es psicopatía de manual y, joder, hay un montón de esos cabrones psicóticos por ahí. Me está trayendo recuerdos que casi había dejado de pensar. Mi mamá tuvo un novio por un tiempo que mostró más y más de este lado con el tiempo. Nada definitivo, pero demasiados casos de animales que sufrieron daños mientras él estaba con nosotros. Uno de nuestros gatos y el perro, de alguna manera, comieron veneno para zorros de un refrigerador cerrado con llave que estaba guardado fuera de la propiedad y tuvieron que ser sacrificados. Apenas dudó en romperles el cuello. No quería verlo, pero ni siquiera me dieron la oportunidad de desviar la mirada. Otra vez, teníamos un gatito que tenía garrapatas, lo cual no era inusual. Yo mismo se las había quitado antes. Una de las garrapatas se metió muy adentro de la piel, así que me dijeron que lo sujetara mientras él cortaba la garrapata con una cuchilla de afeitar. Era bastante obvio para mí que no lo estaba haciendo bien, si eso es posible, solo cortando alrededor de ella de manera ineficaz mientras el pobre gatito chillaba. Tenía miedo de detenerlo porque literalmente estaba sosteniendo esta cuchilla justo frente a mi cara, pero finalmente le dije que se fuera algo así y le quité el gato. Ahora que lo pienso, la única mascota que tuvimos en ese momento que sobrevivió mucho tiempo fue mi gata, probablemente porque no se acercaba a nadie más que a mí. Lo ocultó bien, pero sé que me odiaba por ser siempre el que lo desenmascaraba. Trabajé con una tipa que le estafó a un tipo 10,000 pesos en un negocio de matrimonio para la Green Card, se echó para atrás en cuanto él le dio la plata. Tenía un Pomerania chiquito que su papá, que era dealer, le robó a alguien del patio. Su abuelo le rentó un Kia, pero después de manejarlo unos meses sintió que el carro era muy poca cosa para ella y simplemente lo llevó de vuelta al concesionario y lo dejó ahí. Me di cuenta varias veces que cuando hablaba con alguien, sus expresiones faciales y lenguaje corporal no cuadraban, como si la persona estuviera contando una historia personal triste y ella estuviera sonriendo. Mi último jefe, un promotor inmobiliario, una vez me dijo en una charla privada que el fin de semana había estado viendo documentales sobre Hitler para aprender sobre liderazgo. Ya sabes, cómo hacer que la gente haga cosas, motivarlos. Ojalá hubiera tenido mi teléfono en grabar hasta el día de hoy. También despidió a 40 personas después de que llegó el COVID y su asistente personal me dijo que se compró un Rolls Royce poco después. El último viernes de cada mes, él y su amante, que también trabajaba con nosotros, desaparecían por la tarde. Su asistente personal me dijo que era cuando iban a ponerse botox, tratamientos con láser y esas cosas. Su negocio ahora se fue a la quiebra. El que yo creía que era mi novio, en realidad era un infiel serial casado. Tuvo un bebé por fuera mientras su esposa luchaba contra el cáncer. Su familia lo ayudó a encubrir la existencia del bebé. Su mejor amigo le pone los cuernos a su novia constantemente y se van a casar pronto. ¡Qué fuerte! Mi exnovia, que en varias ocasiones me fue desleal y constantemente me acusaba de lo mismo a mí, una vez me dio un golpe en el rostro mientras yo conducía por la autopista 405. Después de eso, intentó tomar el volante y desviar el auto fuera del camino. Fue una experiencia muy angustiante y peligrosa. Todo comenzó por otra discusión, como muchas que habíamos tenido antes. Me volvía a acusar de serle infiel, simplemente porque trabajaba turnos largos, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, mientras además estudiaba en la universidad.
No me quedaba mucho tiempo libre, y eso se convertía en motivo de conflictos entre nosotros. Durante ese momento de tensión, incluso llamó a su madre entre lágrimas y le dijo que había sido yo quien intentó desviar el auto, cambiando completamente la versión de los hechos. Sus padres le ayudaban económicamente, cubriendo parte del alquiler y los gastos de su carrera. En mi caso, yo tenía que trabajar para poder pagar tanto la universidad como mis responsabilidades diarias. Hacía mi mayor esfuerzo por mantenerme al día, pero a pesar de eso, me encontraba constantemente enfrentando acusaciones injustas. Me dolía especialmente porque yo siempre fui una persona comprometida y fiel. Las pocas veces que me quedaba en casa de un amigo era solo después de discusiones muy intensas, cuando necesitaba espacio para calmarme. También me cuestionaba por cosas simples, como si alguien me hacía un comentario amable en público. Nada de eso justificaba los reclamos que recibía. Nunca le fui infiel, y estoy seguro de que nunca habría podido hacerlo. No está en mi naturaleza ni en mis valores. Con el tiempo entendí que estaba en una relación que no era saludable para ninguno de los dos. Me costó darme cuenta, pero fue necesario para poder seguir adelante con paz y claridad. En mis primeros años de adolescente fui a una mini fiesta en casa de uno de mis buenos amigos. Recientemente había conseguido un hámster al que quería mucho. Uno de los tipos de la fiesta agarró una tapita de vodka e hizo que el hámster se la tomara. Empezó a convulsionar y a temblar mientras él se reía. El hámster murió minutos después. Intenté agarrarlo del cuello del suéter y empujarlo contra la pared, y él me apartó de un manotazo. Otra amiga salió con él unas semanas después. Mi suegro me estaba contando una historia sobre un joven con el que creció. Recordaba que una vez lo vio cometer un acto terrible, lastimó gravemente a un perro y lo trató como si fuera un balón de fútbol. Fue una escena perturbadora. Más tarde se supo que ese joven era Joseph Daniel Miller, quien más adelante sería identificado como un asesino en serie. Cuando era más joven, una mentora muy cercana me contó una experiencia personal que vivió durante su etapa universitaria, alrededor de 10 años antes. Un compañero de la universidad intentó acorralarla en su dormitorio. Afortunadamente, ella logró escapar y lo denunció ante la institución. Sin embargo, la universidad le planteó una decisión muy difícil: podía presentar cargos formales o permitir que lo expulsaran discretamente. Le advirtieron que si decidía presentar cargos, él seguiría en el campus hasta que el caso se resolviera, lo que implicaba que ella tendría que seguir viéndolo durante todo ese proceso. Incluso llegaron a insinuar que, si él atacaba a alguien más mientras tanto, ella podría ser considerada en parte responsable por no aceptar el arreglo discreto. Presionada por la situación, decidió que lo expulsaran de forma interna. Por lo que entendí, simplemente se fue, así que sospecho que lo sacaron de manera informal. En ese momento, para mí era solo una historia de advertencia. Algo que una mentora compartía con una joven que estaba a punto de comenzar su vida universitaria, como forma de prevenir y concientizar. Pero aproximadamente un año después de que me contara esa historia, una joven desapareció en mi estado. Fue un caso muy mediático y todo el mundo hablaba de ello. Poco después, arrestaron a un hombre por el crimen. Fue entonces cuando mi mentora se reunió conmigo nuevamente y me dijo que era él, el mismo sujeto que años atrás había intentado agredirla. Durante un tiempo, hubo incertidumbre sobre si él aceptaría un acuerdo de culpabilidad. Si no lo hacía, ella tendría que testificar en el juicio. Recuerdo lo estresante que fue ese periodo para ella. Por suerte, terminó aceptando el acuerdo y se declaró culpable, por lo que ella no tuvo que pasar por ese proceso. Desde entonces, ha sido condenado por 2 asesinatos y es sospechoso en al menos 9 casos más. En 5º grado, estaba en una pijamada de esta chava donde dijo que ella y su prima encontraron gatitos y los metieron en una hielera y se olvidaron de ellos. Cuando se acordaron de revisar la hielera, estaban muertos. Se reía como si fuera lo más chistoso del mundo. Ahí fue cuando ya no me cayó bien. No creo que entendiera que esa fue la razón por la que me distancié de ella en la escuela. Una amiga que conozco está todo el tiempo apuntándole con una pistola a su novio. Una vez se puso como loca porque cuando él llegó del trabajo se atrevió a prender la tele sin que ella estuviera presente. Y ella bajó corriendo las escaleras con un cuchillo
tele varias veces. Siempre está diciendo que si él llama a la policía, ella los va a matar a los dos o les va a decir que él la agredió. Esto pasa casi todos los días y él solo dice no, está bien. No importa, duermo en mi camioneta. De verdad me da pena el tipo, pero va a terminar muerto. El ex de mi mamá apuñaló a nuestro perro familiar hasta matarlo cuando tuvieron una discusión. Sabía en qué edificio de apartamentos estábamos, pero no el número del apartamento, no tenía teléfono, así que jaló la alarma de incendios y el edificio evacuó, donde nos encontró en el estacionamiento. Durante un tiempo trabajé como docente con una niña de apenas 4 años cuyo comportamiento era, sinceramente, alarmante. Desde una edad muy temprana mostraba conductas extremadamente agresivas, decía groserías, tenía arrebatos físicos, mordía, escupía, pateaba y atacaba a otros niños sin motivo aparente. En una ocasión, incluso metió a su hermanito en el horno, y hubo varios intentos de provocar incendios en su casa. También arrojaba piedras a los autos y tenía comportamientos violentos con animales, los lastimaba e incluso les causaba la muerte. Lo más preocupante era que hablaba con total naturalidad sobre cómo planeaba hacerle daño a sus hermanos. Decía que los empujaría por una ventana, los atropellaría o los empujaría hacia la calle. Estas declaraciones no eran imaginaciones infantiles, sino descripciones claras y frías. Las intervenciones fueron muchas, pero ninguna parecía surtir efecto. Incluso llegó a atacar a adultos. Su comportamiento estaba completamente fuera de control. Las escuelas, programas de salud y otros espacios se negaban a recibirla. La única opción que le ofrecieron a su madre fue medicarla al punto de dejarla completamente sedada, como única forma de manejar su conducta. Fue devastador ver esa situación. Al parecer, su madre había consumido del embarazo, lo que afectó el desarrollo neurológico de la niña. A pesar de los esfuerzos y la preocupación por parte de profesionales y familiares, nada parecía ayudar. Hoy en día tiene 10 años y, por lo que sé, sigue siendo considerada una amenaza seria. Toda la dinámica familiar gira en torno a ella y a mantener a salvo al resto de sus integrantes. Años antes conocí otro caso similar. Una familia vivía con una niña que presentaba conductas peligrosas desde muy joven. Se paraba por la noche junto a la cama de su hermano menor con un cuchillo de cocina, prendía fuego a objetos, destruía cosas a su alrededor y agredía físicamente a quienes la rodeaban. A pesar de años de terapia, intentos de disciplina y apoyo, su comportamiento no mejoró. Su madre, agotada y preocupada por la seguridad de sus otros hijos, acudió a las autoridades para pedir ayuda. Lo que recibió fue una respuesta increíblemente injusta. La intención era llevarse a los hermanos a hogares de acogida para protegerlos en lugar de separar a la niña del hogar. Fue una larga batalla para que ella pudiera ser institucionalizada y que el resto de los niños permaneciera seguros en casa. La niña fue diagnosticada formalmente con un trastorno grave de la personalidad. Años después, al salir del centro en el que estaba internada, consiguió un trabajo en un asilo de ancianos. Lamentablemente, fue despedida poco tiempo después por haber cometido actos de robo hacia los residentes. Según tengo entendido, actualmente se encuentra cumpliendo una condena en prisión. Ya me parecía, pero acabo de leer que RFK Jr. le puso los cuernos a su esposa 37 veces, lo escribió en un diario y les mandaba fotos a sus amigos por mensaje. Cuando la esposa se enteró, ya está loco, pero no me había dado cuenta de que era tan malvado, en serio. Siento que atraigo a personas emocionalmente peligrosas. Advertencia, esto es un testimonio cargado emocionalmente. Mi expareja y su madre probablemente encabezan la lista de personas más dañinas que han pasado por mi vida. No sé ni por dónde empezar. Al principio, él fue la persona más encantadora que había conocido, atento, romántico, amable y comprensivo. Pero en cuanto nos fuimos a vivir juntos, todo cambió. Esa fachada desapareció. La situación fue empeorando gradualmente, pero lo que voy a contar ocurrió hacia el final de la relación. Una vez, su madre me gritó, esa era mi bebida, justo después de que su hijo me arrojara esa bebida a la cara y me tirara al suelo. Todo ocurrió tras recogerla del trabajo, pensando ingenuamente que él no me agrediría si ella estaba presente. Él no trabajaba en ese momento. Llegó a atar el pomo de la puerta de nuestro dormitorio al escritorio con hilo,
creando una especie de trampa, para que yo, embarazada, no pudiera salir durante la noche. Según él, yo intentaba escaparme para engañarlo con alguien más. Decía constantemente que yo buscaba a cualquier persona, aunque la realidad es que él me forzaba a tener relaciones cada noche, convencido de que si me negaba, era porque había estado con alguien más. Cada día. Era humillante. Todo lo era. Incluso me acusaba de deshacer y rehacer su absurda trampa cada mañana. En una ocasión, mientras estaba embarazada, me acusó de haberme escabullido por una pequeña ventana de apenas 20 centímetros de ancho. Todo giraba en torno a la misma paranoia infundada. Después de tener a nuestro hijo, tomé todos los turnos extra posibles porque era la única que trabajaba. Pero una semana, mi gerente cometió un error y me descontaron 4 horas. Hablé con él antes de salir del trabajo, y me explicó que lo arreglarían en el cheque siguiente. Aún así, sabía que me esperaba un mal momento en casa. Habíamos sido desalojados porque mi ex tenía múltiples conflictos con el casero. En ese momento vivíamos en el suelo de la sala de estar de la abuela de él, con nuestro bebé recién nacido. Pensé que tal vez, por estar su madre y su abuela presentes, no reaccionaría de forma violenta. Apenas crucé la puerta, me arrebató el bolso, revisó mi talón de cheque y lanzó todas mis cosas al suelo. Supongo que ya estaba alterado por una discusión previa con su madre, y me usó como válvula de escape. Me empujó al suelo, me insultó y me escupió. Recuerdo arrastrarme llorando, recogiendo mis cosas y pensando seriamente en quitarme la vida esa misma noche. Nunca imaginé que mi vida llegaría a ese punto. Su abuela también lloró, pero su madre se paró sobre mí, con el talón de cheque en la mano, y me dijo: ¿estás segura de que no mentiste sobre tus horas? Será mejor que nos digas la verdad. Esa mujer me parecía el mismísimo mal personificado. Más tarde supe que ella había explotado a su hijo cuando él era apenas un preadolescente, presentándolo a hombres mayores a cambio de sustancias y dinero. Durante mucho tiempo sentí compasión por él por eso, pero también me tomó años entender que cuando estuvimos juntos, él ya era un adulto. Sabía perfectamente que lo que me estaba haciendo estaba mal. Y aún así, lo hacía con gusto. Se reía mientras yo lloraba. Se burlaba de mi dolor. Destrozaba mis pertenencias, arruinaba mis dibujos, y no me permitía hablar con mi familia porque creía que estaban ayudándome a engañarlo. Me hizo llorar todos los días durante más de 2 años. Me llevó a dudar de mi salud mental. Me hizo contemplar seriamente muchas ocasiones. Incluso, en ciertos momentos, parecía alentarlo. Destruyó mi estabilidad emocional. Me dejó sintiéndome rota, vacía, sin rumbo. A quienes sienten que siempre eligen parejas que las lastiman, les digo esto con todo el corazón: busquen ayuda. Vayan a terapia. Salven su vida. Hay personas allá afuera que buscan activamente aprovecharse de quienes tienen autoestima baja o heridas emocionales sin sanar. Por favor, sálvate a ti misma. Todo esto que escribí es solo una pequeña parte del infierno que viví con él. Perdí todo. Me tomó más de 15 años empezar a volver a sentirme yo misma. Si tú estás pasando por algo similar, no estás sola. Hay salida.